A lo largo de la historia, bueno, siempre ha habido esas chispas, ¿no? Entre el poder espiritual y el temporal. A veces son choques frontales, otras veces tensiones más calladas. Sí, es un tema recurrente, desde luego. Pues hoy vamos a meternos de lleno en la vida de una figura del siglo VII, el Papa Sergio I. Un papa que se vio justo en medio de una de esas tormentas. Y lo curioso es que según las fuentes que manejamos, su manera de actuar no fue tanto política, sino muy anclada en la fe y, de forma muy particular, en la liturgia. Eso es, la liturgia como eje. Vamos a explorar a fondo el pontificado de Sergio I, el Papa número 84. Gobernó entre el 687 y el 701. Tenemos extractos de un estudio bastante detallado sobre su vida, su legado, y lo describen como un hombre de fidelidad inquebrantable. Una descripción potente, sí. Nuestro objetivo es entender cómo esa fidelidad se vio en su defensa de la verdad, de la unidad de la Iglesia, y cómo usó la liturgia precisamente como una herramienta clave para afirmar la autonomía de Roma frente al Imperio bizantino, que aún era muy poderoso. Queremos buscar esos momentos clave, las ideas más sorprendentes de su papado. Exacto. Y creo que lo interesante va a ser ver cómo, en su caso, esa firmeza en la doctrina y la renovación de la liturgia no iban por separado. Estaban conectadas. Profundamente entrelazadas. Su forma de liderar, uniendo la defensa de la fe con el cuidado de cómo rezaba la Iglesia. Bueno, ofrece una perspectiva que, ya veremos, resuena bastante incluso hoy. Muy bien, pues vamos a desentrañar esto. Empecemos por situarnos un poco. Finales del siglo VII. Roma, una ciudad compleja. Sí, mucho. Políticamente, todavía bajo la influencia, digamos, del Imperio bizantino, de Constantinopla, pero ya con una identidad propia que se iba marcando cada vez más. Exacto. Y en este escenario aparece Sergio, nacido en Palermo, en Sicilia, pero, atención, de padres sirios. Esa mezcla ya de por sí dice algo, ¿no? Absolutamente. Es que es una síntesis viva de Oriente y Occidente. Las fuentes sugieren que su formación espiritual, bebió mucho de la tradición oriental, sobre todo la siríaca. Interesante. Pero claro, su vida en la Iglesia se desarrolló en Roma, así que absorbió también la disciplina, el sentido práctico latino. Esta dualidad no es solo una anécdota, ¿eh? Claro, le daría una perspectiva diferente. Le dio una perspectiva única, una capacidad para entender ambas mentalidades. Y eso fue crucial, como veremos, en los líos que tuvo que afrontar. No era simplemente un romano, ni simplemente un oriental. Era, digamos, las dos cosas. Y esta figura tan sintética llega al papado en un momento de crisis interna. Año 687. Muere el Papa Conón y Roma se divide. Sí, un momento delicado. Dos facciones apoyan a candidatos distintos, Teodoro y Pascual. La situación, por lo que entiendo, era muy tensa. Parecía que la Iglesia romana iba de cabeza a un cisma. ¿Cómo sale Sergio de esa disputa? Pues mira, fue una solución de consenso. La impulsaron el clero, el ejército y el pueblo de Roma. Estaban desesperados por restaurar la paz, la unidad. O sea, no fue una imposición. No. Las fuentes lo describen como un hombre ya conocido por su piedad, su inteligencia serena, no era impulsivo, y un carácter firme, sí, pero no autoritario. Su elección, que al final fue aceptada por todos, no fue tanto una victoria política, Sino más bien, sino un símbolo del deseo de todos de volver a la comunión. Se le vio como alguien capaz de sanar esas divisiones internas. vale, entiendo. Pero esa paz interna que consigue dura poco, ¿no? Pronto llega una amenaza desde fuera. Efectivamente. Y aquí llegamos al punto de inflexión de su pontificado, el Concilio Quinisexto, que también se llama Concilio Truyano II. En Constantinopla, ¿verdad? Sí, en el 692, convocado por el emperador Justiniano II. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver, cuéntame. Oficialmente, ¿qué pretendía este concilio? Oficialmente buscaba completar las normas de disciplina de concilios ecuménicos anteriores, que no habían tratado esos temas. Pero, claro, en la práctica, ¿Qué pasó en la práctica? pues que el concilio, dominado por obispos orientales y con una influencia imperial muy fuerte, aprobó una serie de cánones, de normas, que reflejaban costumbres y disciplinas muy propias de Oriente, pero que chocaban de frente con tradiciones muy arraigadas en Roma y en Occidente.
El estudio que manejamos detalla algunos puntos clave de esa fricción. ¿Cuáles eran exactamente esas diferencias? Porque la negativa de Sergio I a firmar las actas fue rotunda, se negó en redondo. Sí, fue muy firme. Las fuentes destacan varias cosas. Por ejemplo, el Canon 13 permitía explícitamente que los clérigos casados antes de ordenarse siguieran con su vida marital. Ah, claro, una práctica común en Oriente. Común en Oriente, pero que chocaba con la disciplina del celibato sacerdotal que en Occidente se estaba consolidando con mucha fuerza, viéndola como una norma apostólica. Entiendo. ¿Había más puntos? Sí, otros cánones validaban ciertas prácticas litúrgicas orientales y a la vez condenaban costumbres latinas, como el ayuno de los sábados de Cuaresma. Incluso, fíjate, se llegó a prohibir representar a Cristo como cordero. ¿Como cordero? Pero eso era simbólicamente importante en Occidente, ¿no? Muchísimo. Así que para Sergio, esto no era una simple cuestión de preferencias culturales o disciplinares menores. Iba más allá. Entonces, su negativa no fue un pulso político con el emperador, era algo más profundo. Exactamente. Y esto es crucial entenderlo. Las fuentes lo subrayan mucho. La resistencia de Sergio no fue un acto de rebelión política, fue una defensa teológica. Teológica. Sí, una defensa de la integridad de la fe y de la tradición apostólica tal como se vivía en Roma. Él no discutía la autoridad del emperador en asuntos civiles, eso quedaba claro, pero sí rechazaba que el poder imperial impusiera normas doctrinales o disciplinares que contradecían lo que Roma consideraba parte esencial de su herencia. Su principio era: Su principio era claro: la unidad de la Iglesia se basa en ser fieles a la verdad revelada, a la tradición apostólica, no en una uniformidad impuesta por el poder político, aunque fuera el emperador. Cada iglesia local podía tener sus costumbres, sí, pero no a costa de alterar el núcleo de la fe. ¿Y cómo reaccionó Justiniano II ante esta firmeza del Papa? Me imagino que no le sentó nada bien. Que no le sentó bien. Estaba furioso. El emperador estaba acostumbrado a que sus decisiones se acataran sin más. Vio la negativa de Sergio como una afrenta personal, un desafío a su autoridad. ¿Y qué hizo? Ordenó su arresto inmediato. Envió a Zacarías, uno de sus altos funcionarios militares, a Roma con una misión muy explícita: capturar al Papa y llevarlo encadenado a Constantinopla. Una demostración de fuerza bruta, vamos. Pero el plan no salió como esperaba, ¿verdad? ¿Qué pasó en Roma? Pues pasó algo extraordinario, muy significativo. Cuando Zacarías llegó a Roma e intentó cumplir la orden, se encontró con una resistencia que no esperaba. La gente se opuso. No solo la milicia local, fue el propio pueblo de Roma y, ojo, las tropas imperiales que estaban en Italia, como las de Rávena, quienes se unieron espontáneamente. Para defender al Papa. ¿En serio? Las tropas imperiales defendiendo al Papa del enviado del emperador. Tal cual. Lo rodearon, impidieron físicamente que lo arrestaran. Y lo hicieron, según cuentan las crónicas, sin violencia, pero con una determinación que asustó a Zacarías. ¿Y qué pasó con Zacarías? Pues que acabó aterrado por la multitud y se escondió debajo de la cama del Papa buscando protección. No me digas. Vaya imagen. El alto enviado imperial buscando refugio bajo la cama del hombre al que iba a arrestar. Es una imagen potentísima, sí. Las fuentes de la época, claro, lo interpretan casi como una intervención divina, la impotencia del poder terrenal frente a la autoridad moral del Papa, que además estaba defendido por su pueblo. Fascinante. Y lo fascinante aquí es el significado histórico tan profundo que tiene este momento. Marca un punto de no retorno. ¿En qué sentido? En la afirmación de la autonomía espiritual de Roma frente a Bizancio. El Papa ya no se ve solo como el obispo de la antigua capital o como un delegado del emperador en Occidente, no. Se consolida la idea del obispo de Roma como un pastor universal. ¿Con una responsabilidad? Una responsabilidad primera ante Dios y ante la Iglesia, no ante el César. La fidelidad de Sergio, esa fidelidad inquebrantable, se convierte en un acto casi profético. Entiendo. Su resistencia no fue solo pasiva, de decir no, fue activa, reafirmó la identidad y la autoridad espiritual de Roma. Precisamente. Y esa afirmación no se quedó solo en el no a Justiniano. Sergio I entendió que la mejor defensa de la fe era también promoverla activamente, vivirla profundamente.
Y aquí es donde entra la liturgia, ¿verdad? Aquí entra de lleno su faceta de renovador litúrgico. Él entendía la liturgia no como, bueno, un conjunto de ceremonias bonitas. No. La veía como teología hecha oración. Como el espacio vital donde la fe se expresa, se alimenta y se protege. O sea que no solo resistió cambios que él veía malos, sino que también enriqueció la forma en que la Iglesia de Roma rezaba. Exacto. ¿Qué aportaciones concretas hizo? Pues varias y muy importantes, que además han durado. Por ejemplo, Por ejemplo, introdujo en la misa romana el canto del Agnus Dei, el Cordero de Dios, justo antes de la comunión. el Agnus Dei. Piensa en el contexto. Poco después de que un concilio oriental prohibiera representar a Cristo como Cordero, el Papa de Roma introduce este canto invocando a Cristo precisamente así: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Visto así, no parece una coincidencia casual, ¿eh? No, no lo parece. Es como una declaración de principios hecha oración. Claro. No era solo una oración bonita, era también reafirmar una imagen teológica, espiritual, muy querida en Occidente. Además, impulsó las procesiones solemnes en ciertas fiestas, sobre todo las marianas. Fiestas marianas. Sí, la Candelaria, la Anunciación, la Asunción y, muy importante, consolidó la celebración de la Natividad de María el 8 de septiembre, una fiesta que venía de Oriente, pero que él arraigó fuerte en Roma. Y creo que también se le atribuye la Salve Regina, ¿no? Sí, se le atribuye la introducción de la antífona Salve Regina en algunas de estas procesiones marianas. ¿Y cuál era la visión de fondo? ¿Por qué tanto interés en estas reformas litúrgicas? ¿Solo para embellecer el culto? Iban mucho más allá del embellecimiento. Si conectamos esto con todo lo que hemos dicho, Sergio veía la liturgia como el corazón que late en la Iglesia. El corazón. Entendía perfectamente que la forma en que se reza, lo que llamamos el lex orandi, está unida íntimamente a lo que se cree, el lex credendi. La ley del rezar y la ley del creer. Eso es, la liturgia no es un adorno externo a la fe, es su expresión más auténtica y al mismo tiempo su guardiana. Al rezar con las palabras, los gestos, los símbolos correctos, los que vienen de la tradición, el pueblo se une en la verdad que comparte. La interioriza, la vive. Entiendo. Para Sergio, proteger y enriquecer la liturgia era una forma esencial de proteger y nutrir la fe, de custodiar la identidad de la Iglesia romana. Era un acto pastoral de primera categoría. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que resumir la visión teológica que sale de las acciones de Sergio I, ¿cómo sería? Pues podríamos decir que su teología buscaba la unidad en lo esencial de la fe, en el núcleo que viene de los apóstoles, lo que llamamos el depósito apostólico. Lo fundamental. Exacto. Pero admitía cierta diversidad en las disciplinas, en las costumbres secundarias, reconocía que cada iglesia particular, oriental u occidental, podía tener sus tradiciones propias, siempre y cuando no comprometieran esa fe fundamental común. Un equilibrio delicado. Unidad en la fe, pero no necesariamente uniformidad en todo lo demás. Justo. Un equilibrio muy delicado. Y esto conecta con una comprensión muy profunda de lo que es la tradición. ¿En qué sentido? Para él, la tradición no era simplemente, bueno, aferrarse a costumbres antiguas porque sí, por ser antiguas. No. Era reconocer la presencia viva, continua, del Espíritu Santo que guía a la Iglesia a entender la verdad revelada a lo largo del tiempo. Una tradición viva, no muerta. Eso es. Por eso, resistir innovaciones que él creía que distorsionaban esa tradición viva, como las del Concilio Trujano, no era ser un conservador rígido, era un acto de fidelidad dinámica a la verdad recibida y vivida. Y las fuentes también hablan de su lado más pastoral, ¿verdad? No era solo un papa de doctrina y liturgia encerrado en su despacho. En absoluto. El estudio destaca su ternura pastoral extraordinaria. Y esto es fundamental para tener la foto completa de quién era. No era un teólogo abstracto, ni un liturgista desconectado de la gente. Era un pastor. Era un pastor profundamente comprometido con su pueblo. Se nos dice que visitaba personalmente a los enfermos, que ayudaba a los pobres con generosidad, que trabajó para liberar esclavos, que se preocupó mucho por el sustento de viudas y huérfanos, en una Roma que tenía muchas dificultades sociales, ¿eh? Es la unión de la verdad y la caridad, entonces, lo que se cree y lo que se hace.
Exactamente. Para Sergio I, defender la verdad de la doctrina y practicar la caridad activa no eran dos cosas separadas, eran dos caras de la misma moneda. Expresiones del mismo amor. Expresiones del mismo amor, al Evangelio y a las personas. Comprendía que la verdad sin amor, puede volverse dura, intransigente, pero también que el amor sin verdad puede perder el norte, diluirse. Él intentó mantener unidas esas dos dimensiones en su vida y en su ministerio. Su firmeza doctrinal estaba al servicio del bien de las almas, y su caridad nacía de su fe profunda. Y dentro de esa fe, parece que la Virgen María tenía un lugar especial. Ya hemos mencionado las fiestas, las procesiones. Sí, su espiritualidad mariana era muy marcada. Promovió mucho el culto a María. No solo como alguien que intercede, sino también como modelo perfecto de la Iglesia. Modelo de la Iglesia. Claro, veía en ella las cualidades que la Iglesia misma debía tener: obediencia total a Dios, pureza de corazón, fidelidad inquebrantable, incluso en los momentos difíciles. Al honrar a María, se honraba también el misterio de la Encarnación y el ideal de la Iglesia como esposa de Cristo. Y es importante, como hacen las fuentes, subrayar la dimensión profundamente cristológica de esta devoción mariana. Es decir, honrar a la Madre siempre te lleva al final a reconocer y adorar al Hijo que ella trajo al mundo. Todo lleva a Cristo. Exacto. Hay una expresión muy bonita en el material que consultamos que describe a María como la primera liturgia viva. La primera liturgia viva. Sí, porque en su seno, por su sí, la palabra eterna se hizo carne. Toda liturgia auténtica, en cierto modo, es como una prolongación de ese fiat, de esa acogida de la palabra de Dios. Qué imagen más potente. Llegando ya al final de su vida, Sergio I murió en el año 701. Lo enterraron en San Pedro. Si tuviéramos que resumir su legado, ¿qué destacaríamos principalmente? Su legado es rico, tiene muchas facetas. Se le recuerda como un papa que supo unir cosas que a menudo parecen opuestas, ¿no? Una firmeza increíble en defender la fe, pero con una dulzura pastoral muy profunda. Firmeza y dulzura. La razón teológica y el amor práctico. El ejercicio de la autoridad papal, pero con una humildad personal notable. Defendió la fe contra las presiones del poder imperial y con eso consolidó la autonomía espiritual del papado. Renovó y enriqueció la liturgia romana. Nos dejó tesoros como el Agnus Dei. Y sobre todo, Vivió y enseñó que la verdad doctrinal, la belleza de la liturgia y la caridad activa son inseparables, van juntas. En muchos sentidos, como apunta el estudio, fue un anticipo del modelo de los grandes papas reformadores que vinieron siglos después. una figura realmente completa, ¿sí, señor? Sin duda. Su herencia fundamental, yo creo, es esa convicción profunda de que liturgia, verdad y caridad no son compartimentos separados, son un todo orgánico. ¿Tres expresiones del mismo amor? Tres expresiones del mismo y único amor a Dios y al prójimo. Su vida entera parece un testimonio de que, como sugieren las fuentes, la obediencia a la verdad es el acto supremo de amor. Sergio I fue un adorador en espíritu y en verdad. Y nos demostró algo más, ¿no? Nos demostró algo muy poderoso, que la liturgia, cuando se vive con fidelidad, con autenticidad, puede ser también un acto de resistencia espiritual. Resistencia espiritual. Sí, una defensa de la identidad más profunda de la Iglesia. Y un espacio donde se cultiva, se renueva la libertad interior frente a cualquier poder externo, sea político, cultural, ideológico, que intente dominarla o diluirla. Su pontificado parece decirnos que el altar, el lugar de la oración auténtica, es un acto de gobierno papal más fuerte y duradero que cualquier decreto imperial, que cualquier espada. Es potente esa idea. La conclusión que se saca es potente, sí. La liturgia no se defiende con armas, sino con la fidelidad. Y quien ora en verdad ya ha vencido. Impresionante. Y esto nos deja con una pregunta para darle una vuelta, ¿no? Si pensamos en el ejemplo de Sergio I, en cómo defendió la liturgia como un baluarte de la verdad y la identidad frente a las presiones de su tiempo, ¿cómo podríamos mirar nuestras propias prácticas de culto hoy? Es una buena pregunta. ¿Pueden nuestras formas de rezar, de celebrar, interpretarse, más allá de la expresión de fe personal o de la comunidad, como actos quizá más sutiles hoy en día de afirmación o incluso de resistencia frente a esas corrientes contemporáneas que a veces buscan, uniformizar, secularizar o vaciar de contenido la identidad espiritual? ¿Qué conexión hay? Eso es. ¿Qué conexión existe entre esa fidelidad aparentemente pequeña a los detalles de la liturgia, la que Sergio defendió con tanto celo,
y la defensa más amplia de la verdad y de la libertad interior en cualquier época, incluida la nuestra, claro. Es algo sobre lo que meditamos